Hola, bienvenidos a todos y todas al canal de CryptoSmart, tu canal sobre blockchain, smart contract y criptomonedas. ¿Quieres saber cómo blockchain está cambiando el mundo? ¿Eres apasionado por la tecnología y las inversiones? ¿Hay mucha información y no sabes por dónde partir para entenderlo todo? Oye, no estás solo. Somos miles los que estamos construyendo la comunidad y fortaleciendo la cadena. Únete y forma parte. Con ustedes tus anfitriones Cristian Pérez y Mario Saavedra. Hola comunidad, bienvenido al capítulo 4 de tu canal de CryptoSmart. Capítulo titulado Impuesto en criptomonedas, DeFi y minería. Bueno, en este capítulo responderemos las preguntas que muchos de ustedes tienen sobre los impuestos en criptomonedas. Algunas de ellas se repiten, como por ejemplo, si debo pagar impuestos sobre las criptomonedas que compré, cómo calculo este impuesto, estoy, por ejemplo, alguien que está haciendo staking o farming, cómo registro y declaro estos impuestos, cuándo los pago, cuándo debo pagar impuestos y cuándo no. O algunos amigos de nuestra comunidad CryptoSmart se han metido en minería y ellos nos preguntan cómo debo declarar mis ganancias en la minería de criptomonedas, cómo se calcula la utilidad para pagar este impuesto. Estoy, por ejemplo, invirtiendo, muchos de nosotros tenemos nuestros Satoshi, nuestras criptomonedas en exchange extranjeros que no tienen domicilio en Chile, como por ejemplo Binance o Coinbase. ¿Debo pagar impuestos sobre estas criptomonedas? Bueno, si llegaste acá es porque estás preocupado de esta situación y de tu tributación en las cripto, porque estás holdeando, porque subió el precio de la criptomoneda o compraste a través de peer-to-peer o P2P o cualquier otra variante que pudo haber incidido en que se te haya formulado esta pregunta de cómo afecta los impuestos, si debo pagarlo o no. Bueno, déjame decirte que llegaste al lugar correcto. Y antes de partir, me gustaría hacer un disclaimer, como siempre lo hemos hecho en otros capítulos, es que quienes estamos a cargo de este canal, Mario Saavedra y que les habla Cristian Pérez, no tenemos la intención de hacer ninguna asesoramiento tributario, recomendación de inversión. Lo único que podemos es ayudarte a estudiar y guiarte por el camino para que tú encuentres tus propias respuestas. Y dicho esto, quiero dar la bienvenida a mi amigo y compañero de ruta, don Mario Saavedra. ¿Cómo estás, Mario? Hola Cristian, bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos detrás del dispositivo donde nos estén escuchando en Spotify? Eh, sí, súper bien, Cristian, ¿cómo estáis? Muy bien, Mario. Muy bien. Oye, decirle a la comunidad que deje sus comentarios, que en el canal de YouTube le den a la campanita, sigan, se suscriban y que nos hagan sus comentarios, nos hagan llegar sus preguntas que tengan sobre los capítulos anteriores y este sobre todo creo que va a dar mucho que hablar y espero que sea muy provechoso para todos. ¿Qué nos cuentas tú, Mario? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Ahí súper motivado con varias cosas que estamos haciendo. Esta es una de ellas. Tenemos una sorpresa en este capítulo para usted. Ahí Cristian después la va a revelar. Tenemos un súper invitado para resolver este tema que para nosotros es preocupante para los miembros de CryptoSmart. También vamos a abrir un canal en el Discord para impuestos, para que ustedes puedan dejar sus preguntas y cuando cada uno pueda responder ahí, como siempre lo hemos hecho, y aportar para la educación financiera de cada uno. Así que, oye, Cristian, antes de entrar en el Cuéntame. capítulo de este día, quiero hacer una breve introducción, porque puede que alguien nos haya encontrado en Spotify o YouTube, porque está buscando el tema tributario y no necesariamente el tema de las criptomonedas. Y nuestra intención o nuestro proyecto va enfocado a criptomonedas, blockchain, minería y otros proyectos descentralizados. Entonces, primero quisiera hacer una breve introducción para que sentemos las bases de la discusión y después pasamos ya Adelante. al tema principal. Los invito también a revisar los capítulos anteriores, que también trabajan mucho más en profundidad los temas que yo voy a tocar ahora, pero quisiera hacer una definición de qué son las criptomonedas. Bueno, las criptomonedas son un tipo de inversión, como cualquier otro, pero la particularidad que tiene una criptomoneda es que ocupa un cifrado criptográfico.
vale decir un código, ¿ya? Y este código se genera para poder garantizar transacciones de forma transparente, segura, y que además resuelven un problema que se ha dado desde tiempos remotos, que es la confianza entre pares. O sea, que no necesita un ente regulador entre medio, un ente regulador de confianza, como por ejemplo las finanzas normales o tradicionales son los bancos, ¿ya? Entonces, esas son las criptomonedas, en una definición muy cortita. Después de eso, es importante que señalemos qué son las finanzas descentralizadas o DeFi, o los proyectos DeFi. ¿Por qué? Porque lo vamos a tocar más adelante para el tema tributario. Bueno, vale decir, los proyectos DeFi son, o las finanzas descentralizadas más bien, son formas de proyectos financieros que no están gobernados por una empresa o por un ente regulador en sí, sino que por un contrato inteligente. Vale decir, hay un software que se crea y que rige las reglas del juego, y a través de esas reglas del juego regula el ambiente financiero en el que se esté moviendo. Por ejemplo, es muy conocido que nosotros tenemos exchange, Binance y Coinbase u otros. Esos son proyectos que hizo una persona particular, una empresa, vale decir, y están centralizados. Todo lo que pueda pasar y todas las decisiones que puedan tomarse en ese exchange, por ejemplo, son dadas por el CEO de esa compañía, ¿ya? Y por el directorio. Entonces ellos pueden congelar tu cripto y cualquier otra cosa, apegarse a regulaciones de cualquier país. En cambio, hay otros tipos de exchange y otros proyectos que son, por ejemplo, los DEX, que son los exchange descentralizados. Muy conocidos, por ejemplo, son PancakeSwap y Uniswap. Entonces, claro, estos dos básicamente se regulan por un contrato inteligente, por un código, para hacer transacciones, para hacer farming, para hacer staking, y no están regulados. Vale decir, no hay nadie que pueda congelar tus cripto, que te las pueda quitar, que pueda hacer algo regulado por algún país, digamos. Entonces, eso para dejarlo claro, porque después va a venir el tema relacionado con las criptomonedas y la tributación en torno a estos escenarios DeFi, de finanzas descentralizadas. Okay. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en exchanges centralizados como Binance, Coinbase, CryptoMarket o Buda o cualquier otro, que esos son chilenos? Bueno, los tipos de inversiones de proyectos DeFi, por ejemplo, son la ICO, que son, por sus siglas, son la Initial Coin Offer o Offering. También está la IFO, la Initial Farming Offer. Staking, que son ingresos pasivos, tal como en las finanzas tradicionales sería como un depósito a plazo. Tenemos el farming, que son depósitos de pares de criptomonedas, donde tú, por ejemplo, tienes Ether y alguna otra moneda ADA, y tú en las dos depositas $1.000 proporcionales a la moneda y te pagan en ese tercer token, en un tercer token o en alguno de los dos tokens. Ese farming. Después tenemos el minado, que es para generar nuevas criptomonedas a través de un protocolo que se llama prueba de trabajo o proof of work. Está Play to Earn, que son básicamente intercambios de NFT, de tokens no fungibles. Están los airdrop y los launchpad, que son cuando tú tienes que hacer algo, una tarea, por ejemplo, invitar gente a una red social, a ocupar un link de referido, y te regalan criptomonedas. Por ejemplo, Binance te regala criptomonedas y te da una criptomoneda nueva que está lanzando, y esas son, entre comillas, gratis, ¿ya? Y tú las tienes. Entonces, bueno, básicamente esos son todos los escenarios, todas las formas de hacer inversiones con criptomonedas y asociados. Bueno, y de todo esto nace la pregunta si son las criptomonedas y los proyectos DeFi legales en Chile. Estas preguntas nos han hecho muchos de ustedes, y bueno, para responderlo también, bien breve. Mario, porque también dentro de las preguntas que respondimos en lo que no es Bitcoin, ¿te acuerdas que habíamos hablado que se ocupaba para delitos, ¿no? para lavado de dinero o por criminales, ¿no?
Exacto. Y ahí en esa vez recuerda que tocamos que dijimos que el instrumento no tiene que ver con con el uso del instrumento. Con el uso, exactamente. Entonces, en este caso, las criptomonedas son legales y básicamente son legales en Chile por una razón, porque son tributables. Vale decir, si fuera una actividad ilegal, obviamente no se podría tributar. Entonces, respondiendo así tan simple, yo no soy experto tributario, pero respondiendo así tan simple, uno podría definir que las criptomonedas y todas sus variantes que ya nombramos sí son legales y se pueden hacer en Chile, por lo menos hasta la fecha, que estamos ahora enero de 2022. Perfecto. Oye, muy, muy buen resumen, Mario, y yo creo que la pregunta que deben tener todos cae de cajón, ¿no? Si las criptos están afectadas a impuestos. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las criptomonedas en Chile están catalogadas como activos de inversión. Entonces, como activos de inversión, como lo son los ETF, las acciones, los fondos mutuos, generan rentabilidad y por lo tanto generan un aumento en el patrimonio de su tenedor. Entonces, todo activo que genere un aumento de patrimonio, tal como lo señala nuestra legislación, estamos en Chile, está sujeto a impuestos. Entonces, bueno, sin más, para resolver nuestras dudas, hemos invitado a un experto, quien es miembro de la comunidad de CryptoSmart y nos va a acompañar en este episodio de podcast. Le damos la bienvenida a mi tocayo Cristian Carrillo. Don Cristian, ¿cómo está, señor? Bienvenido. ¿Cómo Cristian, están, bienvenido. muchachos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bien, Igual, Cristian, muchas Cristian. gracias por estar acompañándonos el día de hoy en este tema muy importante y de tener un experto. O sea, Cristian Pérez, somos privilegiados aquí de tener a alguien que nos pueda clarificar y no, Es- vale decir, es buscando correcto. algo por internet o algo así. Entonces, aquí tenemos la persona correcta. No, Cristian Carrillo, la verdad que nos conocemos hace tiempo. Cristian es asesor tributario. Luego, Cristian, te pedimos que compartas tus datos de contacto, pero lo vamos a hacer al final. Partamos primero, tocayo. Tengo yo una pregunta muy básica. Quiero que partamos como desde el principio. Nos puedas comentar cuáles son los tipos de contribuyentes en Chile. ¿Quiénes deben pagar impuestos y quiénes no? Nuestra ley, ¿cierto?, indica que hay dos tipos de contribuyentes. Los podríamos dividir en personas naturales y personas jurídicas. Ya, esa sería la primera división que podemos realizar. Ok, perfecto. Personas naturales y jurídicas. Ahora, como personas naturales, nosotros pagamos distintos tipos de impuestos. Hemos hablado, por ejemplo, no sé, cuando voy a comprar el pan, pago impuestos. Cuando he hecho combustible, pago bastante impuestos. En el caso de las criptomonedas, ¿qué tipo de impuesto afecta a las criptomonedas? ¿Cómo se cataloga ese impuesto? A ver, la venta, la comercialización de criptomonedas se graban con impuesto renta. Ese sería el impuesto que nosotros debiéramos afectarnos. Ok, perfecto. Entonces, ¿ese impuesto renta significa que yo lo debo pagar al momento de que compro la criptomoneda? La respuesta a eso es no. No tributamos al momento de adquirir un criptoactivo, sino que al momento de enajenar. Y ahí vamos sumando conceptos que van haciendo esto más interesante. Enajenar, Cristian, ¿qué Carrillo, significa enajenar? exacto, eso le iba a preguntar. No, clarifícanos ese concepto, por favor. La enajenación es que yo me desprendo del bien que poseo, ¿ya?, a cambio de algo. Estoy vendiendo. En simple es vender. Cuando yo vendo, ahí recién debo asumir que estoy haciendo un intercambio y por lo tanto debo controlar el mayor valor. Una consulta enajenar también sería si es que yo le regalo un criptomoneda a alguien. Yo me estoy desprendiendo, por lo tanto se consideraría una enajenación. El intercambio, el trueque, también es una forma de enajenar. Ok. Eso es importante señalarlo porque no es solo la venta, sino que si yo, por ejemplo, a ustedes dos, Cristian, yo les quiero regalar unos par de Satoshi, eso yo lo tengo que considerar como enajenación. Entonces, ojo ahí también, aunque no la esté vendiendo. Cristian Carrillo, una consulta antes de ir ya de lleno ya a las criptomonedas. ¿Nos puede explicar este concepto y cómo se calcula el global complementario? ¿Qué significa, cómo se calcula y cómo deberían meterse las criptos dentro de eso? A ver,
La ley de renta estipula que todos los contribuyentes residentes y domiciliados en Chile debe estar afecto a un impuesto. Ese impuesto se llama impuesto global complementario. Es un impuesto progresivo que grava el nivel de renta que yo voy obteniendo en un año comercial. Ya desde enero a diciembre yo sumo todas mis rentas y las llevo a una tabla. Esa tabla es pública, está en el sitio del Servicio de Impuestos Internos y todos las podemos visitar y ver. Esa tabla yo afecto la sumatoria total de todos mis ingresos. Por lo tanto, la renta que yo obtenga de criptomonedas va a ser solamente un ingrediente más para yo poder determinar mi impuesto final, que es el impuesto global complementario. Exacto, entonces ahí yo pongo mi sueldo, que gano si es que soy empleado de algo, todas mis inversiones, que si tengo inversiones inmobiliarias, mis compras y mis ventas en realidad de criptomonedas y cualquier otro aumento de patrimonio que tuve en un año. Cualquier renta que esté afecta a impuesto global, tú la debieras llevar al formulario 22 y declarar. Ok, ¿Ya? vamos a dejar acá el link al Servicio de Impuestos Internos donde sale la tabla del global complementario, ¿ya? Para que la puedan ver ahí. Haciendo ahí un punto, cuando me refiero a declarar mis ingresos por venta de los criptoactivos, estamos hablando de la diferencia, o sea, no el monto de si yo, por ejemplo, compré una criptomoneda, un Bitcoin en $20,000, lo vendí en 40,000, significa que yo debo declarar una ganancia o un aumento de patrimonio de 20,000, que es la diferencia entre los 40 menos 20, no los 40, el mayor valor. No es el valor. Exactamente. Declaramos el mayor valor y hay un tema técnico ahí que debemos corregir monetariamente, pero ya les tengo que explicar qué es la corrección monetaria, que es aplicar, ¿cierto?, la variación que tuvo el IPC entre la fecha de compra y la fecha de enajenación para yo llevar mi costo histórico a un costo tributario. Y luego restarlo al valor de venta y ahí recién obtengo mi resultado. Perfecto. Cristian, tengo una duda. ¿Se deben declarar las criptos? Estamos claros. ¿Qué pasa con las finanzas descentralizadas, DeFi y minería? ¿También están afecto a impuestos? Ella indica que todo aumento patrimonial debe ser declarado como renta. Por lo tanto, independiente del instrumento, si ese instrumento te genera un aumento patrimonial, debes considerarlo en tu declaración. Cristian, una consulta, por ejemplo, por el tema de minería específicamente. Si yo me compré un rig de minería, ¿ya? Y estoy minando Ethereum, y ese rig me costó, no sé, $10,000, ¿ya? Y yo todavía no llego al punto de equilibrio de eso, imaginemos que 12 meses, y yo sí voy a tener un ingreso de mes a mes, por ejemplo, si yo seteo que los paid out sean mes a mes, pero todavía en realidad no tengo un aumento de patrimonio, sino que estoy en mi fase inversional, estoy en mi valle de la muerte, digamos. ¿Tengo que declarar igual eso mes a mes o tengo que esperar llegar a mi punto de equilibrio y de ahí cuando ya genere mi primer peso o mi primer dólar, ahí declarar? Ya. Ahí lo que podemos hacer primero es dividir la situación. Vamos a separar. La actividad de minería es una actividad de renta de capital porque es una inversión que yo estoy realizando y me está generando renta. No va igual que la compra y venta de criptomonedas, que eso está catalogado en el 17 número 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la renta de ese tipo de actividad es una renta de primera categoría. Por lo tanto, yo debo pagar impuestos de primera categoría y no impuesto global complementario. Dicho eso, si yo este ring de minería lo preparo como empresa, ¿cierto? Voy a tributar, podría inclusive ser de régimen ProPyme y podría tributar con una tasa del 10%. Por lo tanto, tributaría de ingresos menos gastos, para que lo puedan entender. Si yo soy una persona natural, ya debo reconocer primero si esto es una actividad habitual o no. Si no es una actividad habitual, tengo 2 meses para iniciar actividades como contribuyente primera categoría. ¿Ya? Si no es habitual, una EIRL, empresario individual, una EI, bajo mi RUT, un empresario individual, o a través de crear una sociedad y una empresa. Si yo no voy a percibir rentas de manera habitual, y si no van a ser esporádicas,
yo tengo la obligación de declarar al mes siguiente la renta que yo obtuve. Es decir, si tú ganaste $100, vas a pagar el 25% de esos $100 en el periodo siguiente dentro de los 12 primeros días. ¿Ya? Entonces ahí hay algo que se puede planificar tributariamente y se puede armar una estructura de desarrollo de negocio. ¿Y ese con qué formulario se declara, Cristian, a los 12 días del mes siguiente? Formulario 29. Pagamos PPM. Ah, ya, perfecto, se paga el PPM. O sea, igual como pagan el PPM las empresas, lo pago yo como persona. Voy adelantando el pago del impuesto. Porque estamos trabajando en el supuesto de que estoy recibiendo rentas esporádicas de primera categoría. Claro. ¿Puedo utilizar los gastos de la inversión? Sí. Todos los costos de electricidad también, porque eso lo define la ley, que se puede utilizar, aunque no tenga el inicio de actividades. Pero perfecto, a la salvedad de la proximidad del pago. Oye, Cristian, tengo yo una duda. Ahora, yéndonos a las criptomonedas como tal, hay una duda que es muy clara, que es el momento, el acto. ¿Cuándo debo declarar el impuesto? Cuando la criptomoneda, por ejemplo, mi Satoshi, lo paso a un stablecoin o una moneda estable como es un USDT, o cuando la paso a pesos en el exchange, por ejemplo en Buda, la paso a pesos y hago la transferencia y llega a mi cuenta bancaria. ¿En qué momento yo debo declarar esa...? Sí, consulta ahí solo para complementar, porque muchos me han comentado que sigue estando, y ahí está la duda, que sigue estando como en el mundo de las cripto. La stablecoin es otra criptomoneda, simplemente que replica el valor del dólar. Entonces, por lo tanto, cuando yo, no sé, tengo los bitcoins, tenía pesos chilenos, compré bitcoin y después me aburrí de esos bitcoins, los cambié a Ethereum y después que los cambié a Ethereum, los pasé a stablecoin y esperé un mejor momento para poder comprar. En realidad sigo en el ambiente de la cripto y no sigo como en el ambiente del peso chileno, no lo retraigo. Entonces, esa es la pregunta, si está este mito de los ambientes como criptomonedas y pesos chilenos como... ¿O no? ¿O es cada vez que vais comprando? Ahí. ¿En qué momento se considera? Partamos por definir la territorialidad. Ya. Las criptomonedas, para quienes somos contribuyentes en Chile, ya están ubicadas en nuestro país. Aunque se esté transando ya en internet, sin un domicilio conocido, están ubicadas en Chile. Por lo tanto, yo parto de esa premisa. El momento de cuando yo reconozco el mayor valor es cuando yo enajeno, cuando yo vendo. ¿Ya? Estamos hablando de la comercialización de criptomonedas. Compré, la mantuve un periodo, la vendí. ¿Ya? Cuando yo vendo, a la fecha que vendo, yo determino el mayor valor. Y luego el impuesto se declara en abril. Yo a final de año, al 31 de diciembre, si soy ordenado, voy a tener mi resultado acumulado de todas mis transacciones y esas son las transacciones que yo debo informar mediante la declaración del formulario 22 en abril. Cristian, solo para precisar, cuando tú dices yo vendo, es por ejemplo, para seguir el ejemplo como más claro, para que a nuestros auditores le quede claro. Tengo yo pesos chilenos, ¿cierto? Fui y compré un par de Satoshi. Ahí yo compré, ¿cierto? No he vendido, por lo tanto no tengo que declarar nada todavía. Después, en realidad no vendo, sino que las cambio por Ethereum. Ahí, ese paso, primero, para ir paso a paso. Ya hablamos de la compra y la venta normal. Yo compro y me entregan dinero y yo me deshice de esta criptomoneda. Exacto, esa es clara. Ya lo hablamos, súper. Pero ahora yo veo otra moneda que me interesa y hago el cambio. Tenemos una moneda A que la voy a cambiar por una moneda B. En la moneda A pasa lo siguiente: esa moneda A tiene un precio de compra histórico, ¿cierto? Y cuando yo la estoy realizando el cambio, yo estoy enajenando esta moneda. Por lo tanto, debo establecer cuál fue mi ganancia o mayor valor de la moneda A al momento de estarla cambiando por la moneda B. ¿Ok? Entonces, ese monto lo calculo y lo llevo a mi tabla para declararlo en abril.
la moneda B que yo estoy comprando al precio de venta de la moneda A, ese será su nuevo costo. Y pasará entonces a estar valorizada a ese valor para determinar en un futuro cuál fue mi ganancia por haberla adquirido. O sea, un intercambio se considera para el servicio de impuestos una venta entre medio. Es Cuando una enajenación. en el mundo de las cripto no es una venta en realidad, porque yo no vendo entre medio, sino que voy con mi mismo Bitcoin y voy y compro Ether. En el acto, tú estás desprendiéndote de una moneda por otra. Por lo tanto, efectivamente, tributariamente, eso es una enajenación. Claro. Okay. Cristian, una consulta. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, voy haciendo compras periódicas? Yo tengo una política de inversión, lo conversamos en el capítulo anterior. Mi política de inversión establece que yo mensualmente dejo o aparto un monto que voy invirtiendo periódicamente en criptomonedas. Ya no hago trading, sino que simplemente voy comprando de manera escalonada. Entonces, durante el año yo voy acumulando satoshis que he ido comprando a distintos precios. ¿Qué pasa cuando yo vendo o enajeno estas criptomonedas y contra cuál criterio uso de los distintos precios a los que compré? La ley permite utilizar el método de costeo FIFO, que es el que para mí es el más ad hoc para realizar este tipo, porque tú puedes catalogar por lote las compras que hiciste en enero, ¿cierto? Claro, en enero. En una tengo FIFO, que es first in, first out, o sea, las primeras los primeros satoshis que compré son los primeros satoshis que voy a vender. O entonces, lo otro es promedio. La otra posibilidad es precio promedio ponderado, pero el precio promedio ponderado tiene la dificultad de poder aplicar la corrección monetaria de una manera correcta, porque no voy a tener la fecha inicial. Entonces considero, y bajo mi experiencia, que el método FIFO es el más adecuado. ¿Ya? Por lo tanto, tú vas determinando de tu primer lote de compra la rentabilidad, luego de tu segundo lote la rentabilidad. Pero esa dificultad se la dejamos a los contadores, ¿cierto? Para eso existe un grupo de asesores, ¿cierto?, de este país que pueden ayudarlos. Exacto, se lo dejamos a los contadores porque probablemente, o sea, puede ser mucho más, te podría ahorrar un par de lucas quizás, empezar a registrar cada uno de los movimientos, pero si alguien está metido en el mundo de la criptomoneda, este mundo es súper ágil, entonces estáis comprando, estáis haciendo staking, cambiaste por una cripto, cambiaste la otra, probablemente lo más fácil es comprar y vender o hacer compras periódicas, ordenadito. Pero si tu escenario es que hacen varios movimientos y estás bien sumergido en este mundo y es un poco complejo, quizás el método, como dice Cristian, los dos Cristian en realidad, comprar todo lo que compraste en enero, hacer casi como un precio promedio y después dejarle eso a los expertos tributarios que te puedan ayudar con las correcciones monetarias y todo lo demás. Entonces ahí hay dos alternativas para la gente que nos está escuchando. Uy, quisiera hacerte una pregunta, Cristian, quizás aquí un poco también complicado, para la gente que está haciendo staking. Ya lo dijimos, staking es como un depósito a plazo. Tú compras una criptomoneda y en vez de venderla, tú la holdeas o la mantienes en el tiempo, pero esa misma moneda te podría estar dando ingresos pasivos, como este depósito a plazo. Entonces tú la metes en staking. Todos los días, por ejemplo, para dar el ejemplo más conocido de un exchange grande, Binance, todos los días tú tienes un retorno, todos los días va teniendo un retorno chiquitito de ese staking y ese staking se pasa a tu cartera o tu billetera spot y después a las 12 de la noche, por ejemplo, de ese mismo día, se te vuelve a hacer staking y es como un re-staking. Entonces ahí estás tú trabajando con el interés compuesto en realidad también. ¿Cómo se declara eso? ¿Cómo se declara eso? ¿Cómo se registra? Porfa. Lo primero, indicar que ese tipo de inversión sería una renta de primera categoría. Por lo tanto, no la llevamos directamente al global como hablamos en la compra y venta, sino que tenemos que determinar nuestro resultado ya y declararlo mensualmente. Partiendo por ahí. La forma de costear eso, ya, vamos un paso antes de costear. Entienden que la renta, cómo yo determino cuál es mi renta de primera categoría, es la valorización, ¿cierto?, de la retribución que yo voy percibiendo por estar realizando esta operación.
Eso quiere decir, si es que en un día recibes 200, 500 dólares por realizar esto, ese es tu monto que tú vas a llevar a impuesto de primera categoría. ¿Ok? Ya. Ok. Siguiendo esa cadena, estas monedas que me están entregando, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su costo? Porque en algún momento yo o las voy a intercambiar, o las voy a enajenar, vender, hago la diferencia para los que no tienen tanto tecnicismo, va a ser el valor que yo le arrojé al día que las percibí. Ese va a ser su costo histórico. El día percibí, el día el día que yo las percibo, que me cayó a mi billetera spot. exacto, Okay. este lote fueron 100 dólares. Esos 100 dólares a impuesto de primera categoría. Después en un futuro yo las voy a vender, el costo histórico de esas monedas van a ser los mismos 100 dólares, pero los voy a tener que corregir monetariamente y compararlos con el precio de venta. Eso es para dejarle la línea completa. ¿Cómo tributamos entonces? Por hacer staking a través de impuestos de primera categoría. La dificultad está en las transacciones que dices tú que se van haciendo automáticas día a día. Exacto. O donde yo no puedo tener un control, ¿ya? Pero debemos declararla. Ahí hay que fijar un criterio, ¿cierto? Un criterio, o al día, eso sería lo óptimo, al momento que yo la estoy percibiendo, y hacer, o cierto, un registro para yo poder costear después, al momento de determinar mi mayor valor. Cristian, aquí, bueno, lo conversábamos un poquito antes, inclusive fuera de la grabación. Este tema es bastante complicado porque el staking, por ejemplo en Binance, que es uno de los grandes, estamos hablando, cualquier otro, ahí no sé bien cómo podría funcionar un específico que esté trabajando alguien, pero el staking en Binance, por ejemplo, el staking bloqueado, que es el más común y que te renta un poco más, ese staking se hace un re-staking automático todos los días. Entonces es como una revalorización y se va juntando. Y el problema que tiene Binance es que, por ejemplo, en la API, que es el link que tiene para conectarse con cualquier otra ente que esté leyendo, por ejemplo, aquí tenemos a los amigos de CryptoLayer, que después deberíamos invitar también, que te hacen un registro de cada una de las transacciones. Ellos no la pueden leer porque Binance no la registra. Entonces, quizás aquí podríamos hacer algo, Cristian Carrillo, para dejar también a la comunidad, es consultar al Servicio de Impuestos Internos cómo hacerlo y tener una respuesta. ¿Podríamos hacer eso? Sí, nosotros podemos consultar todo al servicio, ya si no hay jurisprudencia, ellos se pronuncian, pero aquí hay un tema. La responsabilidad de determinar de manera correcta los impuestos recae en el contribuyente. Es decir, si tú tienes una inversión potente haciendo esto, recibes dinero todos los meses, te compras un departamento, un auto, el servicio te va a llamar y te va a decir cómo obtuvo esta renta, dónde está esta declaración. Y yo no le puedo decir al servicio, es que Binance no me está entregando nada. O era difícil calcularlo. Entonces, sí. Por eso digo, uno puede fijar criterios y luego al momento de la fiscalización defiende esos criterios por esta misma dificultad técnica. ¿Ya? Sí. Creo que sí hay oportunidad de mejora ahí, pero se podría consultar al servicio para ver qué dice. Cristian, ¿tú podrías hacer esa consulta y después la podemos hacer llegar aquí en todos los canales que nosotros tenemos? ¿Cristian? Sí, no hay problema. Bacán. Por supuesto. ¿Ves que era bueno el invitado, Cristian? De todas maneras. Oye, pero para poder agregar un pelo más a la sopa, cuando yo genero movimiento en criptomonedas, yo debería, o normalmente, según el contrato inteligente de por medio, uno debería pagar un fee. Uno paga un fee, que es el fee que le llamamos el gas, ¿no? O el hack, que es lo que yo debería pagar por realizar la transacción, que es básicamente el pago al minero o a quien está curando la transacción. Ese gasto de fee, ¿lo puedo descontar del impuesto de la ganancia? ¿Cómo entra en la ecuación el gas? Si es que yo puedo determinar el monto y tengo un comprobante que me permita justificarlo, al hacer minería lo puedo utilizar como gasto. ¿Ya? O sea, en minería, por ejemplo, pero yo como usuario de criptomoneda, cuando yo enajeno, yo pago
cuando yo enajeno yo pago un fee. Entonces, ¿no será que que yo debo calcular el valor que me cae a mí en la cuenta corriente, que eso es finalmente mi valor de venta, o es el valor de venta bruto, digámoslo así? Como el neto. Ahí te tengo una mala noticia. El Las bruto, el personas neto. naturales que realizamos este tipo de inversiones no podemos utilizar las comisiones, este tipo de comisiones como gasto, Ah, porque es algo que perfecto. está estipulado para los contribuyentes de primera categoría. Mira, O sea, qué para buen la punto, empresa, ¿ah? básicamente. Exactamente. Si tú lo ves a Buen punto. una inversión, digamos, habitual, un fondo mutuo, a ti te llega el mayor valor. Las comisiones que te cobraban por la administración del Las pagaste fondo por otro lado. jamás la va a descontar de la utilidad que te llegó. No, Mira. ya llega en términos netos, pero no puedo utilizar el costo. Buen Oye, punto. Gracias, Cristian. aquí hay otra pregunta importante que siempre la gente se confunde, lo hemos visto en varios chats que estábamos nosotros metidos los tres. Siempre aparece esta consulta, oye, ¿es mejor invertir en X? Ahí no le voy a hacer propaganda a uno u otro, porque, por ejemplo, en los exchange locales, básicamente, que están situados aquí en Chile, porque ellos informan al Servicio de Impuestos Internos, porque ellos declaran por mí. Y ahí hay un término confuso. Versus que, oye, en Binance no lo hagan porque no informa. Entonces, Cristian, nosotros ya lo hemos discutido antes, sabemos más o menos la respuesta, pero para la gente que no está escuchando, por favor, ¿nos puede hacer la aclaración entre declarar, informar y qué es lo que hacen los exchanges, Buda u otro acá en Chile? CryptoMarket, Orion X, digamos cuáles son los tres que tenemos Digámoslo acá. todo, para Nombrémoslo todo, para no tener problema. No. A ver, si hay un exchange en Chile, ellos están obligados por ley a informar las transacciones. Es decir, yo puedo tener declarado, antes hay una opción cuando tú declaras renta, que son los agentes retenedores, y ahí te aparece toda la información de terceros involucrada a tu renta A tu personal. persona. Entonces, ahí ellos informan las transacciones. Compré Ok. 100 a 10, vendí 100 a 10, y así sucesivamente, pero no determinan nada. No determinan mayor valor, nada, no corrigen nada, y tampoco ese dato se traspasa al formulario 22, que es lo importante. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva, el servicio ya sabe hoy quiénes son todos los que tienen inversiones en un exchange chileno de criptomonedas y que no lo están declarando, porque O sea, cruza. es básicamente abre la llave, nada más. Abre la llave y dice, Ni siquiera, ojo solo que Cristian informa. Carrillo Exacto, compró 10.000 compró pesos o en vendió en criptomonedas. criptomonedas. Exacto. Ahora, hay algunos que lo hacen y otros no. Y eso creo que es súper importante aclarar por qué. Solamente los que están situados en Chile y Porque tienen operaciones en Chile. de los Ya tienen la chilenos, obligación. Exacto. O de Acusémoslo fondos al extranjeros, tiro, para que estén situados en Chile. Sí, ellos tienen la obligación de hacerlo. No es que si es que quiere lo haga, no, están obligados a hacerlo. El servicio no puede obligar a un exchange extranjero. ¿Y Ni siquiera va a CryptoMarket, estar los por qué patrimonios no invertidos fuera, declara entonces. CryptoMarket? Perdón. No sé, lo podríamos invitar y yo le preguntamos. Podríamos preguntar, pero tienen obligación. Si están situados en Chile. Bueno, yo tengo Tienen- la respuesta en todo caso, ellos no están Sí. situados en Sí. Chile. Sí, No es por eso, si están situados, sí. 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 Si no, no están obligados. Oye, Pero recuerden que la obligación de declarar es de cada uno de los inversionistas, es del contribuyente. sí, exacto, por lo que comentaba antes, que las criptomonedas están ubicadas en el lugar de residencia de la persona que declara. Básicamente, nosotros estamos viendo en Chile, el exchange está en Tucpuntú, no Exacto. importa. Nosotros Sí, el estamos servicio- acá. El servicio Nosotros somos los responsables. Exacto. Como contribuyentes. aplicó Oye, esa norma. y aquí un dato para los que dicen, no, yo en Binance porque Binance no declara o no informa. Binance está abriendo una oficina en Chile, así que se va a tener que apegar a las reglas del Servicio de Impuestos Internos, así que No, y Una hay declara. otra que sí yo he escuchado, que por P2P, ¿cierto? Por esta venta sí, directa, peer-to-peer. no, Peer-to-peer. no se paga impuestos. Sí, Mal también ahí. Sí, Sí. igual es una enajenación, así que claro. En ese caso aplicaría como el trueque o cualquier otra... Sí. Ya, creo que ahí te pasan por dinero, así que ya. Claro, Es yo como creo los- que peer-to-peer solamente la ventaja que tiene es que básicamente adquieres una criptomoneda sin el proceso de KYC,
de Know Your Client, de declarar la identidad de quien la está comprando. Básicamente eso yo creo que es la única salvedad nomás. Sí. Oye, el otro tema que habíamos tocado antes, como definición por lo menos, los iDrop o los Launchpad. Cuando tú te metes a Binance, por ejemplo, ayer en la noche hubo un lanzamiento de una cripto nueva, de un juego, y tú tenías que depositar tu PNB que tenía en tu cartera spot y te regalaban las criptos dependiendo de la proporción que tú habías depositado. Después te devuelven tu PNB, o sea, no pierdes nada. Y te dieron un par de lucas, no sé, $10 en esa criptomoneda. ¿Qué se hace ahí? Yo creo que ustedes ya están en capacidad de poder responder, ¿ah? Sí, estamos tratando de aclarar toda la... Bien. Sí, eso sería renta. Sería renta, porque yo estoy haciendo la misma figura. Estoy dejando mi capital y estoy percibiendo, ¿cierto? Un, comillas, interés. Y luego retiro mi capital. Entonces, esa comilla interés es un mayor valor, es un aumento patrimonial, renta. Ya. Pero ahí la declaro cuando la devengo, cuando la enajenes. Cuando la enajeno, perdón. Y ahí cuando la vendo. O sea, si la recibí... Esa moneda, cuando la enajenes. Pero ese mayor valor por percibir se va a impuesto de primera categoría. Por lo tanto, al final de mes tengo que determinar cuánto recibí, pagar, ¿cierto?, al mes siguiente. Pero la moneda en sí va a pagar cuando la enajenas. Ok. Tocayo, una pregunta. ¿Qué pasa si yo declaro mis impuestos, mi global complementario de criptomoneda en el servicio de impuestos internos y esta declaración no es aceptada? ¿Cuáles son los documentos que yo debería llevar a la fiscalización que me van a llamar? ¿Qué pasa si yo no guardé los respaldos de las compras y ventas? ¿Qué hago? Bueno, lo primero es llamar a Cristian. Yo siempre recomiendo ir a ese café con un asesor, porque la gente común, la gente normal, no sabemos ni las leyes de tránsito, vamos a ver las leyes de tributar. Entonces, siempre con un asesor, lo primero. Lo segundo, ¿qué documento necesito? Todo el historial, pero es todo el historial. Porque el servicio te va a decir, su renta le faltan 50 millones. Ah, ok, perfecto. Y el 23% de esos 50 millones, usted me los tiene que pagar por impuestos. Y ahí yo empiezo a defenderme. Y digo, no son 50. Yo tengo el comprobante de 40. Ya bajamos a 10. Y si el asesor es bueno, eliminamos esos 10 también. Y con eso tu declaración queda aprobada. Pero dame un minuto. Sí, toda la documentación, todo el historial, toda la declaración del cálculo. Y listo. Teniendo eso listo, se van a salir, pero súper contentos del servicio. ¿Qué datos básicos debería registrar en este historial? ¿Qué datos básicos? ¿Fecha de compra? Primero, el instrumento. El instrumento. Fecha de adquisición. Vamos así como a lo más simple de resolver. El instrumento es la criptomoneda. Exacto. La criptomoneda. Ok. Hacemos entonces una partida y se hace por moneda. Primero, la determinación del mayor valor es por moneda. ¿Ya? Entonces tenemos separaditos nuestros cajones con la información de cada una. Ok. La moneda, la fecha de adquisición, la fecha de venta. Eso necesito. Porque con la fecha yo calculo la corrección monetaria. ¿Ya? Y con eso tengo la primera línea lista. Luego, yo hago eso por todas mis operaciones, por todas mis monedas y determino un valor. Y yo también las puedo ir a llevar a netear el resultado con alguna renta del fondo mutuo, con alguna renta de la misma categoría, y mi renta supuesta, que era de 5 millones, por otras pérdidas puede terminar en 2, en 3, y ese valor lo llevo al global. ¿Se acuerdan que esto es una suma? Por lo tanto, esa es la forma. Ya siempre hay compensación, hay 2 compensaciones que nosotros podríamos utilizar. Entonces eso es bueno, siempre hay que estar asesorado porque se les pasa a algunos. Cristian, tengo una duda con respecto a la minería. Cuando yo hago minería de criptomonedas, ¿cómo declaro las ganancias de la minería de criptomonedas? Para poder dejarlo bien claro, porque una cosa es que yo compre y venda
criptomonedas o criptoactivos, cualquier tipo de criptoactivo. Ya hemos dicho que no solamente son las criptomonedas, pero ¿qué pasa si se me ocurre hacer minería, armo un rig o me compro un ASIC, que son estos supercomputadores de minado de Bitcoin? ¿Cómo yo declaro ese impuesto? Lo primero que yo puedo decir es que si la inversión es potente, la recomendación siempre, como persona jurídica, a través de una empresa de inversión que se dedique a la minería de criptoactivos. ¿Qué es potente? ¿Qué es potente? Va a ser relacionado con tu nivel de ingreso, con tu nivel tu hash. Con tu si hash yo rate. tengo con la inversión inicial, imagínense lo siguiente, muchachos. Si yo invierto 30 millones a armar un rig de minería, y en el primer año, como empresa, y en el primer año yo recibo 10 millones solamente de retribución, ¿cierto? Mi renta va a ser cero. Exacto. No voy a pagar impuestos ese año. Que todavía no he generado lucas. Porque la ley te permite llevar a gasto directo la inversión. Claro, y más o menos son de 12 a 36 30, meses. Parto con un menos 30. Y le sumáis un más 10. Y tengo un más 10, me quedo con 20, que lo llevo como pérdida al ejercicio siguiente. Exacto. Entonces no tributé. Persona natural. Tengo la inversión. Voy a hacer lo mismo. Pero tengo el tema de que la renta que yo percibo va a pagar PPM. Claro. Y no puedo llevar a gasto la inversión. Puedo llevar a gasto, pero es más engorroso. ¿Por qué? Porque voy a ser habitual. Claro. Si bien voy a poder hacerlo, yo puedo decir, no, pero este ring lo voy a aprender una vez cada 3 meses. Ya el servicio te va a cuestionar. Es decir, usted tiene la obligación, por haber empezado una actividad de primera categoría, a los 2 meses de haber declarado inicio de actividades. Entonces me puedo a la larga, teniendo el mismo beneficio, quedar metido en un problema por un tema administrativo. Entonces no se recomienda. ¿Ya? Me estaba acordando de un influencer del área de inversión inmobiliaria que sigo, llamado Pancho, que sube posts de su rig de minería, y yo creo que esos posts de rig de minería está súper interesado Servicios de Impuestos Internos en su... Hay un fiscalizador anotando todos los posts. Claro, anotando todos los pantallazos que muestra de cuánto ha ganado. Sí, lo que pasa es la utilización del gasto no va en el tipo de contribuyente. La utilización del gasto, entonces por eso digo que las personas naturales también lo pueden usar. El tema de las personas naturales que no arrastran la pérdida de un año a otro. ¿Ya? Ahí hay un punto. Entonces la recomendación sería, si uno se va a dedicar a esto y va a tener un RIC, abrir una pequeña empresita para eso. ¿Qué giro es para RIC de minería? No lo encontraba yo en el servicio infantil. No hay un giro. No hay un giro. Los giros son genéricos, y ese es un tema de actividades de inversión. Actividades de inversión, en la glosa, ¿cierto? De la descripción del giro, actividad de inversión en criptoactivos, en criptomonedas, en lo que tú quieras, minería. El primero que encontré que diga y otros. No, pero son genéricos. Ya. No, sí. Oye, ya, hablamos del tema de la minería asociada a tener un rig, ponerlo ahí y empezar a generar lucas con eso, y ya estamos claros. ¿Qué pasa si empiezo a armar rig de minería y los vendo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Lo mismo que si tú te dedicas a armar autos y los vendes. No estás haciendo minería, estás generando una producción de un producto X y lo estás vendiendo. Una actividad afecta IVA, ¿cierto? Y paga impuesto de primera categoría, según régimen. Perfecto. Exacto. ¿Tiene alguna duda, Mario? Yo, la verdad que ha sido un tremendo capítulo, estoy realmente impactado. Bueno, Cristian no esperaba menos de nuestro invitado. Cristian tiene mucha experiencia y ha asesorado a muchos inversionistas y early adopters de criptomonedas. Creo que ha ido tomando mucha experiencia en el área. Así que, Cristian, no sé si quieres hacer algún anuncio. ¿Quieres dejar tu correo electrónico o redes sociales para nuestros escuchas No, hay que se contacte con ustedes nomás y ustedes comparten el contacto, no
No voy a Bueno. aprovecharme de sus pantallas, muchachos, ni de su herramienta. Lo que sí les voy a dejar es un consejo. Debemos siempre evitar las contingencias nosotros los inversionistas. Estamos acostumbrados a medir riesgos, ¿cierto? A analizar inversiones. Entonces, por no querer cumplir, vamos a vernos metidos en un problema que, como te dije, el servicio tasa y te dice te faltan 50, 60, 100 millones, y si tú no tienes cómo explicarlo, te vas a llevar un problema bastante feo. Y lo otro, la información está. Cada día hay más convenios internacionales de información. Hoy allá hay aprobado una ley de que los bancos van a informar desde un cierto saldo los propietarios de los fondos que hay en cada cuenta. Entonces se nos va achicando el espectro donde nos podemos mover. Entonces siempre la recomendación es a cumplir, ¿ya? Y nada, para eso hay un montón de colegas, asesores que los pueden ayudar. Sí. Bueno, también darte las gracias, Cristian, fue muy esclarecedor, yo creo, por todos los comentarios, recomendaciones. Y bueno, contáctense con nosotros, escríbanos por cualquier canal y nosotros los derivamos aquí a nuestro experto. Es inversionista además, Cristian, así que... Cristian también es inversionista, te manda saludos los fiscalizadores de servicios, me estaban hablando por interno. Por interno. Oye, no, o sea, bueno, yo creo que es importante invitar a quienes nos escuchan que se unan a nuestro canal de Discord. En la descripción de este capítulo vamos a dejar el link de invitación a nuestro canal de Discord, donde van a poder hablar directamente con Cristian Carrillo. Él es, como mencionamos a un comienzo, él es parte de la comunidad de CryptoSmart y activo participante, así que los invitamos a hacerse parte de la comunidad de CryptoSmart. Y bueno, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en redes sociales, en Instagram estamos como CryptoSmart-net, así que Crypto-Smart-net, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Y en Spotify ahora nos pueden poner un corazoncito y así nos muestran que les gustó el capítulo. Perfecto, así que eso. Bueno. Chicos, te mando un abrazo, Mario, Cristian, un abrazo a la distancia. Espero vernos pronto. Cuídense, que la cosa está medio brava. Y nos vemos en el próximo capítulo, Mario. Chao, que esté muy bien. Chao, Cristian. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de tu podcast favorito de blockchain y criptomonedas, CryptoSmart. No olvides compartir el canal de YouTube y Spotify. Suscríbete, comenta, dale al botón me gusta y la campanita para activar las notificaciones. Así llegaremos a más personas y haremos crecer la academia. No te pierdas el próximo episodio y todas las conversaciones en Discord. ¡Te esperamos!